En la quietud solar de sus mundos internos, respiren suave, rítmicamente, tomando conciencia de que al respirar inhalan el aliento sagrado, el prana divino del Espíritu Santo. Sientan su paz, su amor y confort que aquieta sus vestiduras inferiores. En esta conciencia, agradezcan al amor del fuego sagrado por el regalo de la vida y en santa paz centren la atención en los latidos de su bendita llama corazón. Y en actitud reverente, entren al altar supremo de su magna todopoderosa presencia yo soy, donde resplandece la inmortal, victoriosa llama triple de vida y de verdad eterna, el lugar secreto del Altísimo donde mora su amado santo ser crístico. Contemplen la naturaleza crística de su ser y en actitud reverente, en profunda adoración, amen intensamente el fuego sagrado de amor, sabiduría y poder, y pídanle amorosamente a su Cristo interno que magnifique en ti todo el poder del Espíritu de la resurrección y resucite en ti y en cada uno toda la gloria y el bien que conociste con el Padre aún antes de que este mundo fuera, para exteriorizar aquí ahora en esta octava física la perfección del concepto inmaculado de tu plan y patrón divino. En este estado de conciencia, invitamos e invocamos las presencias radiantes de los ángeles del Arcángel Miguel, la amada Señora Astrea y la amada Señora Leto. Amorosamente le pedimos ser escoltados en su suave luz blanca con radiación rosa para elevarnos juntos en conciencia proyectada al templo de la resurrección que pulsa brillante en los éteres sobre Tierra Santa en el cercano oriente. Al llegar al hermoso templo de diseño circular, dos gloriosos serafines de las legiones angélicas de los arcángeles de la resurrección nos reciben dándonos la bienvenida e invitándonos a pasar. Admiramos la belleza excepcional del magnificente templo y de los patios cubiertos de lirios blancos que destellan rayos de luz madre perla. Antes de avanzar por los largos corredores circulares que rodean el salón central del santuario, los bellos ángeles del amado arcángel Rafael consagran nuestras vestiduras para elevar aún más nuestras conciencias y llevar a cabo la expansión de la luz en este planeta. Asimismo, los hermosísimos querubines de la amada Madre María colocan un suave manto azul celeste alrededor de nuestros hombros que nos acondiciona para estar ante la poderosa radiación que emana la gloriosa llama de la resurrección. Somos ubicados en los lugares asignados que nos corresponden por derecho de conciencia. Desde aquí contemplamos el fuego de la llama en toda su esplendor. Visualizamos las presencias luminosas de la gran hermandad blanca y la gran jerarquía espiritual reunidas en este cónclave de luz. Sentimos la presencia del espíritu envolvente del año, la diosa de la misericordia y la compasión, la amada Bodhisattva, amada Madre Guanyin, acompañada de los padrinos del año, el dios de la liberación espiritual, su majestad Saint Germain, su amado complemento divino, la diosa de la justicia, la amada señora Portia, el dios de la obediencia divina, el amado Godfrey, el dios del orden divino, el amado Lord Príncipe, el príncipe de las huestes angélicas, el amado arcángel Miguel, y junto a ellos el príncipe de la paz, Dios de la unidad, el maestro ascendido Jesús el Cristo, ángel Mica. También están presentes en sus cuerpos de luz el sagrado triunvirato de Shambhala, las madres del cielo, el amado Mahachohan, la amada observadora silenciosa inmaculata, los logos solares, maestros ascendidos, espíritus brillantes, arcángeles, arcangelinas y las huestes angélicas, querúbicas y seráficas. La asamblea permanece en profunda contemplación, adorando el centellido de la magnificente llama madre perla que arde resplandeciente en el altar. La música de las esferas satura la atmósfera del salón con los suaves acordes del Ave María, a medida que incontables serafines y querubines anuncia la presencia de los jerarcas del templo de la resurrección. La amada Madre María, en su glorioso cuerpo de luz resplandeciente, junto al amado arcángel Rafael, hacen su entrada.
Ellos vienen escoltados por el amadísimo Maestro Jesús el Cristo, Ángel Mica de la Unidad, el amado Arcángel Gabriel y la amada Señora Esperanza, arcángeles de la resurrección. El momento es magnificente. La presencia de tan gloriosos seres nos produce un hondo recogimiento y un gran sentimiento de amor y gratitud nos embarga. Nuestros corazones se llenan de gozo y nuestras conciencias se elevan más y más en vibración. La bendita Madre María y el amado Arcángel Rafael, en absoluta adoración, se colocan enfrente de la llama. La luz de sus seres se intensifica a medida que inspiran sobre la llama, con la finalidad de magnetizar desde el gran sol central la esencia divina de la resurrección para toda vida. Al mismo tiempo, el amado Maestro Jesús y el amado Arcángel Gabriel entran en la llama. Ellos elevan sus manos hacia el gran sol central, pidiendo asistencia para incrementar la radiación de la unidad crística en el poder resucitador de la gloriosa llama de la resurrección en esta octava física. Al instante, rayos concentrados de luz cósmica con el poder resucitador de los fuegos sagrados de la resurrección, descienden desde los padres dioses solares Alfa y Omega hacia dentro de las llamas corazón de los dioses soles de este sistema, los amados Helios y Vesta. Ellos amorosamente incrementan el poder de los rayos, proyectando este fuego sagrado hacia adentro del centro corazón de la llama, la cual relampaguea y relampaguea en el altar, produciéndose una gran expansión de luz que adopta la forma de un lirio blanco dentro de una esfera cristalina con radiación madreperla, irradiando la luz cósmica de la resurrección desde el gran sol central, que inunda este recinto sagrado y el salón con la radiación cósmica solar. Toda la asamblea reunida inspira sobre la llama, la absorben, expanden y proyectan, haciendo resplandecer el patrón electrónico. Nosotros, los no ascendidos, también, en profunda reverencia desde nuestras llamas triples, nos unificamos a la asamblea para magnetizar y expandir los fuegos sagrados de la llama de la resurrección. Tomen una inspiración profunda y exhalen todo el aire de sus pulmones. Yo soy inspirando la llama de la resurrección y restauración cósmica de Rafael y María. Yo estoy absorbiendo la llama de la resurrección y es restauración cósmica de Rafael y María. Yo estoy expandiendo la llama de la resurrección y restauración cósmica de Rafael y María. Yo estoy proyectando la llama de la resurrección y restauración cósmica de Rafael y María. Yo estoy inspirando la llama de la resurrección y restauración cósmica de Rafael y María. Yo estoy absorbiendo la llama de la resurrección y restauración cósmica de Rafael y María. Yo estoy expandiendo la llama de la resurrección y restauración cósmica de Rafael y María. Yo estoy proyectando la llama de la resurrección y restauración cósmica de Rafael y María. Yo estoy inspirando la llama de la resurrección y restauración cósmica de Rafael y María. Yo estoy absorbiendo la llama de la resurrección y restauración cósmica de Rafael y María. Yo estoy expandiendo la llama de la resurrección y restauración cósmica de Rafael y María. Y yo estoy proyectando la llama de la resurrección y restauración cósmica de Rafael y María. Continúen respirando. Los fuegos sagrados de la gloriosa llama de la resurrección expanden su poder al unificarse a las llamas sagradas que pulsan en los templos del Sagrado Corazón en el reino etérico sobre Lourdes, Francia, y en el reino etérico sobre Innsbruck, Austria, produciéndose descargas de luz opalescentes de proporciones cósmicas, tomando la forma de otro gigantesco lirio blanco dentro de una esfera cristalina con radiación madreperla, irradiando la luz cósmica de resurrección y restauración cósmica desde el gran sol central, que cubre toda Tierra Santa en esferas cristalinas de lirios madreperlas cargadas con la pureza de los fuegos sagrados de las llamas de la resurrección. Estas llamas interpenetran el área del cercano Medio y Lejano Oriente, restaurando y resucitando todo el bien que tuvieron en el principio de los tiempos. Va elevando la acción vibratoria en esta parte del planeta sobre su atmósfera y toda la vida en ella.
en la luz del puro amor divino contenido dentro de las llamas de la resurrección. Estas esferas cristalinas de diferentes dimensiones irradiando llamas cósmicas de lirio, madreperla, cargadas con los grandes poderes de resurrección, se expanden por todo el planeta, disolviendo y purificando los récords etéricos de cada país, cada nación, cada continente y de cada lugar donde grandes males e injusticias se cometen contra la vida, y dentro de los reinos psíquico y astral va reduciendo a la nada toda fuerza siniestra, atrapando las conciencias de todo morando en ese reino y sobre la atmósfera de la tierra, disolviendo las acumulaciones de discordia y dolor y elevando todas las condiciones humanas y toda oscuridad que se encuentre en la conciencia de cada individuo hacia dentro del amor supremo del Cristo cósmico, dentro del poder elevador de las llamas de la resurrección, produciendo perfección. Este patrón electrónico de esferas cristalinas con radiación madreperla se eleva una vez más sobre los límites de la atmósfera de la Tierra para descender rápidamente, recorriendo y envolviendo toda la superficie del planeta, abarcándolo todo, desde el suelo, subsuelo y atmósfera, iniciando un proceso de restauración y regeneración desde el reino de Peler, incrementando aún más el poder acelerador de la llama de la resurrección, resucitando a la perfección toda vida en el reino de la naturaleza, en el reino elemental, en el reino angélico y en el reino humano. Sientan la gratitud de los reinos que evolucionan a través y alrededor de la tierra, absorbiendo la esencia sanadora y revivificadora de la magnificente llama madreperla, que en su expansión va anclándose amorosamente en el corazón de la llama triple planetaria, produciéndose otra gran expansión de fuegos y esferas sagradas cargadas con la cualidad cósmica de miles de llamas madreperla de resurrección y restauración que van abrazando y purificando el cuerpo de la amada Madre Tierra, restaurando desde los corazones de los amados Virgo y Peler la esencia de vida en el núcleo central del planeta, haciendo brillar a lo largo del eje planetario el fuego madreperla, enderezándolo más a través del poder del amor de los amados Polaris y Magnus, en unidad con el equilibrio y balance cósmico desde las auras de los grandes seres del amado sagrado triunvirato de Shambhala, restaurando en la amada Madre Tierra todo el bien que tuvo en el principio de los tiempos. Sienten ahora las esferas cristalinas de lirios cósmicos fluir a través de sus vestiduras inferiores, derramando la esencia restauradora y sanadora de la gloriosa llama de la resurrección, que combinadas a la acción regeneradora y restauradora del fuego verde de la curación del amado Arcángel Rafael y la amada Madre María, van purificando e iluminando sus cuerpos inferiores y los de cada ser humano, desde los pies hasta la cabeza, activando la acción vibratoria de las llamas restauradoras a través de sus cuerpos mental, emocional, etérico y físico, y en los de toda la humanidad, acelerando la luz de los electrones, purificando los campos magnéticos entre los electrones y acelerando la acción vibratoria de la luz de la vida dentro de las células. Sientan el poder de la llama madreperla moverse en acción, fluyendo a través de sus vehículos internos y resucitando y restaurando su cuerpo físico, su aura y el mundo que en el presente habitan, disolviendo toda fricción de mente, purificando y restaurando sus cuerpos dentro de ese poder restaurador que actúa dentro de su propio mundo consciente y actividad personal. Acepten el poder elevador y acelerador de la gloriosa llama de la resurrección, con ese poder restaurador, recorrer los cuerpos mentales y emocionales de todas las evoluciones, infiltrándose en las conciencias de las masas, de las razas, haciendo su trabajo perfecto, resucitando el poder de la presencia crística que está presente en el corazón de cada hijo de Dios, caminando la faz de la tierra y liberando el poder de su conciencia crística que lo conducirá a su liberación espiritual eterna. Visualicen a la amadísima Madre María y el amado Arcángel Rafael junto a los padrinos del año, las madres del cielo y el amado Maestro ascendido Jesús el Cristo,
sellando cada una de estas actividades en proceso y que aún se suceden en los niveles internos, y la sella en su estrella safirina de paz, en unidad al bendito fuego sagrado Madre Perla de la resurrección y restauración, que ahora son incrementadas por la luz restauradora del ángel de la restauración y la amada observadora silenciosa inmaculata, unificando y ascendiendo cada esfuerzo de la raza humana en unir las mentes, corazones y actividades externas de toda la familia del hombre, a fin de traer armonía y paz a nuestro querido planeta y retornar a la tierra a la perfección que una vez conoció. Agradecidos por la oportunidad de servir, enviamos nuestro más profundo sentimiento de amor y gratitud a todos los seres de luz que nos han asistido en este servicio. Y envueltos en la llama Madre Perla de la resurrección y unidad crística cósmica, pedimos permiso para retirarnos a nuestro lugar de origen en compañía de los ángeles del amado Arcángel Miguel y la amada Señora Astrea. Gracias, amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy.